tiene un propósito fundamental, tal vez una obsesión que he venido yo teniendo desde hace un tiempo, y es atraer conocimiento técnico a la discusión pública sobre la minería. Esto solamente lo vamos a resolver, solo vamos a fortalecer el sector minero si entre todos nos encargamos de alejar la discusión política, de alejar las discusiones subjetivas y si atraemos conocimiento técnico. Y ese es el principal propósito en el que estamos como asociación comprometidos, de la mano de las universidades con las cuales tenemos permanente convenio. Y lo segundo que quiero resaltar es ese fuerte impulso, ese fuerte compromiso que tenemos como asociación, sobre todo este año en particular, en todos los asuntos de sostenibilidad, bajo el liderazgo de la Dirección de Sostenibilidad que tiene a cargo Carolina. Es para esta asociación una prioridad poder incluir en la agenda del sector minero estándares de cómo hacemos las cosas y cómo vigilamos que las hacemos. Por eso estamos comprometidos con la implementación del estándar Towards Sustainable Mining canadiense. Estamos muy comprometidos con toda la discusión de la participación pública ciudadana en relación con la minería, que va a ser mucho más evidente ahora a puertas de una campaña electoral. Es decir, parte fundamental de la agenda de la asociación es la agenda de sostenibilidad del sector minero, para incluir todas las mejores prácticas, incluir todos los estándares más altos de cómo se desarrolla la industria y de cómo se hace esta actividad en el país y en las compañías, pero sobre todo para incluir esa discusión y mostrar lo que esta industria hace muy bien, y es en materia social, en materia de comunicaciones, en materia de aportes ambientales. Es decir, esta parte de nuestra obsesión también es una obsesión que va dirigida a mostrarle a las autoridades públicas, a mostrarle a los distintos grupos de interés, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, lo que esta industria hace y cómo lo hace, que lo hace muy bien y que muchas veces la señala. Entonces, esa es como parte de nuestra agenda, y este seminario, este webinar, de la mano de Enrique y de Gerens y de Ana Rosa, se enmarca dentro de eso, dentro de esa prioridad tan grande que nosotros tenemos como asociación. Así que les agradezco mucho la presencia durante el día de hoy, durante esta hora que viene. So, Ian, thanks for joining us here in the association. More than welcome for this. Te damos la bienvenida y te agradecemos por esta conversación. Y efectivamente estoy seguro que no va a ser únicamente una conversación, sino que probablemente vamos a tener muchas más. Y vamos a tener que pasar un poco más de tiempo, unas cuantas horas más con ustedes. Así que, Carolina, gracias. Igualmente, Ana Rosa, te agradezco mucho que nos acompañes. Muchas gracias, Juan Camilo. Le damos la palabra para saludarnos a Enrique Chávez, representante de Gerens Perú acá en Colombia. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Juan Camilo. Estamos muy contentos de poder contribuir en el marco del convenio interinstitucional que tenemos con ACM, de poder contribuir con la expertise de un par de profesionales altamente reconocidos en el campo que vamos a tratar de la sostenibilidad. Nos sentimos realmente muy honrados de que confíen en Gerens, y haremos siempre el máximo esfuerzo por no fallar y que la calidad de contenido de las charlas o acciones que hagamos en conjunto sean pues de primer nivel. Para contarles a la audiencia que Gerens es una escuela de posgrado con sede en Perú y ahora también actuando en Colombia, que tiene la misión de ofrecer
cursos, servicios de capacitación ejecutiva a diferentes industrias, pero el mayor prestigio y el mayor reconocimiento que ha ganado en el Perú y que estamos buscando también tener en Colombia está en la capacitación ejecutiva que ofrece al sector minero. Impartimos cursos a nivel de posgrado, especialmente, como decía, en la minería, y para esto incluso tenemos alianzas con instituciones y profesores de la talla de IAN y instituciones como Colorado School of Mines que nos ayudan y nos permiten ofrecer un nivel de cursos y un nivel de programas a la altura de los que demanda la industria minera latinoamericana. Somos muy conscientes de que el desarrollo de la industria viene asociada también al desarrollo de los ejecutivos de la industria, y por eso nos esforzamos en aportar y en dar el máximo nivel de calidad en cada una de nuestras acciones. Eso es solamente agradecerles nuevamente el tiempo, agradecerles la invitación y reiterar el gusto que tenemos en colaborar con ACM en estos esfuerzos. Muchas gracias, Enrique. Para las personas que se han conectado ahora, les recordamos que tenemos servicio de interpretación para la charla de Ian. Pues yo solo les quiero decir que para nosotros como Asociación Colombiana de Minería es un placer, dentro de las alianzas que tenemos con diferentes organizaciones académicas, en este caso con la Escuela de Posgrados Gerents en Perú, la realización de un webinar como este sobre la contribución de la minería al desarrollo sostenible. Ustedes saben que es un tema fundamental para la sostenibilidad de nuestras operaciones mineras. Y para el desarrollo de este tema estamos con el experto Ian Thompson, PhD en Geoquímica de la Universidad de Londres, de Gran Bretaña, geólogo económico del Imperial College en Gran Bretaña, actualmente director de CSI Single Speed Consultants Inc., con más de 40 años de experiencia en la industria minera, trabajando durante las últimas 2 décadas en avanzar y perfeccionar la gestión de problemas sociales en proyectos de desarrollo de recursos. Gran parte de su trabajo lo ha realizado en América Latina, especialmente en Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador, donde ha sido asesor y consultor de empresas mineras, instituciones financieras internacionales y gobiernos. Y ha liderado el desarrollo de nuevos estándares y pautas para las buenas prácticas, ha facilitado la construcción de los principios y orientaciones para la exploración responsable de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá, PIDAC, y ha sido uno de los principales impulsores en el desarrollo del concepto y las métricas de la licencia social para operar. Su libro más reciente que invitamos a que lo lean es La licencia social, la historia de la mina San Cristóbal, el cual fue publicado en el 2019 con su colega Robert Boutillier, y es colaborador de la Escuela de Posgrados de Gerents Perú con seminarios y módulos en el curso de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. Bienvenido, Ian. Y por otra parte tenemos a Ana Rosa Danilla, directora de la Maestría en Gestión Minera de la Escuela de Posgrados de Gerents Perú, PhD en Management de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, con MBA de la ESAN, ingeniera química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, socia fundadora y directora de la Escuela de Posgrados Gerents en Perú, docente, investigadora, consultora especializada en gerencia estratégica, gestión social y recursos humanos, con experiencia en consultoría en el sector minero y gubernamental, y sus temas de interés para la investigación son también el desarrollo sostenible, la licencia social y la capacidad que tienen las empresas y las comunidades para recibir y otorgar una licencia social y continua y duradera. Bienvenida, Ana Rosa, también. La charla de Ian va a tener una duración de 40 minutos. Ana Rosa va a hacer unos comentarios entre 5 y 10 minutos. Como pueden ver, tenemos 2 invitados de lujo que nos van a complementar muchísimo nuestro trabajo diario. Bienvenidas nuestras empresas afiliadas que están acá, todos los responsables de responsabilidad social conectados. ¡Qué maravilla! Y básicamente, antes de darle paso a Ian, él nos va a hablar de las 7 preguntas para evaluar la contribución de la minería al desarrollo sostenible, de los asuntos ambientales y sociales de los ESG, la licencia social y el desarrollo, y toda la evolución del involucramiento de la minería en el desarrollo sostenible. Entonces, adelante, Ian. Muchas gracias, Carolina.
¿Me permites el control de la pantalla de forma que les pueda mostrar a ustedes mis diapositivas, por favor? ¿Me pueden dar el control, por favor? No tengo el control todavía. ¿Pueden ver las diapositivas en este momento? Yeah, it's available. Está disponible. Bien, lo entiendo. That should work. Is it working? Debería estar funcionando. ¿Está funcionando en este momento? Bueno, aún está funcionando. Vamos de nuevo al paso 1. Ya está funcionando. Bien. All right, well, we got this far. Bien, ya hemos llegado hasta este punto. Primero que todo, muchas gracias. Y segundo, veo muchos nombres familiares. Les ofrezco disculpas por no hablar en español. Ya ha pasado 2 años de la última vez que estuve en una charla en español y lastimosamente no estoy en el nivel que necesitaría para hablar. Yo creo que necesito So what I want mucha más inmersión para poder ganar la capacidad de nuevo a trabajar. Entonces, lo que quiero hacer ahora y tan rápido como sea posible, porque el tiempo es corto, es darles un poco de contexto al por qué y cuándo la industria adoptó un desarrollo sostenible, cómo se aplica, y vamos a hablar un poco también de la evolución en el siglo XXI y las pruebas que hemos desarrollado en el siglo XXI. Y luego vamos a mirar lo que son las pruebas para el éxito y espero poder darles también unos pensamientos finales, unas ideas finales al respecto. Entonces, en términos de historia, la industria minera adoptó el desarrollo sostenible como una noción de minería en el siglo XXI, como consecuencia de una década terrible en los 90s, la globalización después de la reestructuración de los 80s, de los cambios que hubo en las leyes en muchos países, incluyendo sus países, también en Colombia, por ejemplo, permitió que la industria se volviera internacional. Hubo nuevos estándares y regulaciones, pero también hubo una gran epidemia de conflictos ambientales desastrosos de muy alto nivel. La mayoría de derrames, algunos en Estados Unidos hubo el abandono de una mina que se dejó al gobierno local para que la cuidara. Hubo muchos otros conflictos también que aparecieron, diamantes de conflicto. Y de el caos del Bre-X, y en ese momento hubo un cambio en la confrontación que había entre minas que estaban preocupadas por las minas como la fase inicial de charla hasta una parte exploratoria. Y como muestra este diagrama que lo creamos, efectivamente aumentó el aspecto social del desarrollo y el desarrollo de las minas como tal. Este aumento en los temas sociales que vino hace mucho tiempo después de todo este cambio ambiental, parte del problema que vimos es que la industria pensó que ellos sabían todo lo que tenía que saber, que lo sabían muy bien. Entonces, los problemas sociales eran un nuevo conjunto de factores como tal, pero junto a esto vinieron alguna serie de consecuencias muy serias. La minería se volvió un término peyorativo, se vio como una industria problemático, estaba detrás de la industria tabacalera en popularidad en varias encuestas, y el conflicto se volvió una preocupación diplomática, especialmente para el país de Canadá. Pero también fue una consecuencia de Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos.
Entonces hubo pérdida de legitimidad y una pérdida de aceptación social. Entonces no es una sorpresa que el término de socialización se incluyera en 1997, cuando todo esto estaba aumentando y se estaba volviendo una gran preocupación para todos. Entonces, ¿qué iba a hacer la industria al respecto? Por algún tiempo ellos estuvieron jugando con las ideas de responsabilidad social apropiada y la necesidad de responder a las preocupaciones de las partes interesadas. Entonces, volviendo una década después, eso se volvió una preocupación y el desarrollo sostenible efectivamente apareció como un elemento viable, una iniciativa viable y social de la industria, que tuvo el potencial de cambiar completamente la naturaleza de las relaciones en el público en general y más específicamente las comunidades anfitriones para los proyectos de minería. Ahora, el desarrollo sostenible para muchas personas empieza con una línea de caminada, porque la minería como tal es algo que inherentemente destruye. Entonces, ¿cómo puede ser un objetivo razonable cuando todo el cuerpo está completamente agotado? Y al hacer esto, ustedes crean elementos prominentes y crean impactos ambientales. De hecho, estos pueden ser bastante destructivos. Y a menudo, particularmente cuando entra la extracción, aquí tenemos unos escenarios post-minado de colapso económico y aparecen como tal. Ahora, la definición clásica que tenemos de estas emisiones, volviendo en 1987, dice que el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface la necesidad del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras de cumplir sus propias necesidades. Entonces hablamos de economía, ambiente y personas como los tres pilares para el desarrollo sostenible. Pero también hablamos de igualdad. Y también tenemos esta pregunta de la igualdad que ha aparecido para la industria minera, una relación intergeneracional, es decir, entre generaciones, que efectivamente tiene una herencia ambiental, es decir, dejar ahora para el futuro o preservar ahora para mostrar el cliente. Pero aquí tenemos una equidad intrageneracional también, que se define como el imperativo socioeconómico, que la gente salga de la pobreza, que la gente mejore sus vidas ahora y obviamente después que la puedan mantener en el futuro. Pero aquí tenemos qué es lo que pasa ahora, qué la minería va a hacer por mí, en esta equidad dentro de las generaciones y también cómo podemos reducir las distancias posibles que tendríamos en estas. Todo lo que ha emergido, ha aparecido desde los 90 alrededor de la minería, fue admitir que a una macroescala se sugiere que la minería a macroescala es sostenible, que se necesita la minería como actividad es sostenible, siempre y cuando que haya una necesidad económica para los recursos que la gente requiera o necesite la minería, pero a microescala, eso tal vez no sea sostenible, porque los cuerpos están agotados y la minería también está mostrándose en todas partes, está reproduciendo como tal, por lo menos en nuestro marco de vida. Entonces no es sostenible, pero puede sostener al desarrollo sostenible. Puede ser un camino al futuro al crear capacidades a largo plazo, al fortalecer las inmunidades y al reconstituir o rehabilitar los ecosistemas dañados. Y algo más importante entre todo esto es el concepto que fue desarrollado en este momento por alguien llamado Ackerman en un ensayo que escribió en 1997 que habló sobre una conversión de capital. Y entonces, ¿cuáles son los roles de la minería y el desarrollo sostenible? Principalmente hay dos. Tenemos que mirar estos. Uno es ambiental.
Y el trabajo aquí en inglés es el manejo adecuado, gestionado de la propiedad de otro y hacer un cambio en en el pensamiento, en la idea de una posición histórica que era aceptable a una en la que por lo menos pudiera mantener la integridad del entorno, el medio ambiente. Y si fuera posible, mejorarla también por medio del proceso de continuar el reclamo y la recuperación a medida que las operaciones mineras continúan. Pero ahí tenemos la parte social. Y ahí es donde la conversión de capital efectivamente, o el argumento efectivamente entra en juego. Cuando hablamos de un capital real y lo convertimos en un metal que se vende por un capital económico que puede reinvertirse en capital humano, en capital social, pero también en capital ambiental y tal vez un capital físico y otros aspectos de la vida que puedan crear beneficios netos, algo mejor. Y estas cosas mejores pueden durar en el futuro. Entonces, el objetivo general como tal se vuelve, primero, lograr una ganancia neta como consecuencia de las actividades de minería. Entonces, la pregunta que tenemos acá es esto contribución a largo plazo del proyecto, de un proyecto de minería por la operación. ¿Cuál es la contribución a largo plazo que tenemos para la gente y los ecosistemas? ¿Esta contribución es positiva o es negativa? Y el desafío que tenemos para la minería es poder maximizar los factores positivos. Entonces, cuando hablamos de impacto, los impactos pueden ser tanto positivos como negativos. Entonces, ustedes quieren trabajar para minimizar los negativos y maximizar los positivos. Y para poder lograr estos cambios en una vida de una mina. Thinking in the long term. So really it's a Eso case significa of pensar a largo plazo. Y significa pensar acerca de un escenario post-minería desde el día 1. ¿Cuál es la contribución que vamos a estar haciendo en la vida útil de la mina? Que tal vez el impacto inicial, que puede ser más negativo que positivo, pero con el tiempo las ganancias netas pueden lograrse. Entonces, con el entorno, el escenario post-minería adecuado es un entorno que sea seguro y rehabilitable que podremos trabajar. Es un escenario adecuado que podríamos manejar. no. ¿No? ¿No hay preguntas? Bien. Y en la parte social, tenemos el aspecto social, económico y todos estos que son sostenibles en el futuro. Al final de la vida de la mina, ¿cuál es la situación que hay? Si están mejor en este momento, Not sustainable. Definitely not sustainable. Definitely not sustainable. You silly man. Ian Thompson, what on earth are you I talking think about? he's a Zoom bomber. You should kick him, Garcia M. He's a Zoom bomber. Irgendwie, ja. Das ist gut. Das ist gut, ja, ja. Well, we have Mr. bueno, Hitler. parece que tenemos al señor Hitler aquí en pantalla nosotros. You're a clever man, aren't you? Extraño. What happened? Oh, well, we got bombed. ¿Qué pasó? Parece que nos hicieron una broma. Creo que eso era algo inevitable. Pero sí, parece que nos hicieron una broma. Alguien pudo entrar e ingresó a la charla. Bueno, efectivamente es una persona que no es fanática de esta sesión. ¿Qué está pasando? Parece que volvieron a entrar. Okay, well, I can persevere. Bueno, No. vamos a perseverar igual. Ya Todas todos, las ideas se reunieron, se aunaron en un proceso
Bien. They want to close Bien. me down. Okay, in a 2-year process En un proceso de 2 años de las minas y el proyecto de desarrollo sostenible que hacía parte de las iniciativas globales, que fue acabado primero por las firmas de minería internacional que dieron mucho apoyo a muchas fuentes diferentes. Y este fue un vínculo como tal en los mejores elementos posibles para poder mostrar el rol o el rol potencial de la minería y la economía orientada al principio del desarrollo sostenible. Eso llevó a la Declaración de Toronto y a un compromiso de estas compañías para mejorar las contribuciones del desarrollo sostenible y la creación de elementos sobre metales, la ICMN, que como tal es el colectivo global para la operación de compañías mineras alrededor del mundo. Y llevó a la presentación de esta tesis que la minería contribuye al desarrollo sostenible. Y como presentación en esto, la conferencia que tuvimos en Spanisburg resultó ser el único grupo industrial para hacer esa contribución en ese momento, que era como un avance completo para la industria minera. Uno de los productos como tal, of MMSD, uno de los productos de la animosidad como tal, que es un proceso completo que hemos hecho en varios años, fue el desarrollo de una prueba para las contribuciones de operaciones de sostenibilidad. Y vamos a volver a esto en un minuto, porque tenemos varios elementos. Presentar la idea de desarrollo sostenible a la industria minera y con ese tiempo ese concepto se ha vuelto cada vez más incrustado como una normativa para las operaciones conducidas. Por lo menos la gente ha estado hablando de eso y no necesariamente lo hace, pero hace parte del léxico, hace parte del idioma de la industria minera. Y yo he visto un rol de liderazgo al mantener y mejorar el desempeño a nivel global. Y lo hemos hecho al crear diferentes grupos entre las diferentes compañías, los lineamientos de guía, documentos para acciones corporativas y comportamientos, y creando una aliación con diferentes instituciones nacionales e internacionales a nombre de la industria. El Banco Mundial, por ejemplo, y el desarrollo de todos estos estándares diferentes. Y un legado importante ha sido el desarrollo en Canadá de herramientas para la minería sostenible, el TSM, donde Canadá ha operacionalizado los aspectos de los principios que se han establecido por la MMSD y estos. Y hemos trabajado como tal. Y estos han sido adoptados por todos los candidatos operacionales, por todas las compañías en Canadá, acciones que han sido adaptadas en Finlandia, por ejemplo, y en Colombia también. Entonces, hay problemas de legados significativos, pero no siempre ha sido así. Teniendo en cuenta mi opinión, ha habido cambios de lenguaje serios en esto. Y esos cambios textuales como tal son un ejemplo de este cambio, tiene que ver con lo que hizo en Río Tinto, en Australia, hace un tiempo, que fue una falla completa poder lograr los compromisos que habían hecho en esos términos dentro de, y por ejemplo, el ICMM. No lo hice como tal. Entonces, el desarrollo sostenible, para empezar, empezó a dar contribuciones al desarrollo sostenible y hubo mucho que se habló sobre sostenibilidad ambiental como tal y fue sencillamente sostenibilidad. Y las cosas se pusieron muy mal. Y las compañías de ICM empezaron a hablar sobre algunos elementos. Miramos, por ejemplo, el continuo de este negocio, de los negocios de esta compañía a largo plazo.
Y la primera compañía que efectivamente hizo esto y que los puso el GRI, la iniciativa de reporte global sobre el reporte de sostenibilidad, fue Goldfield en el 2010. Esto no es de Goldfield, esto es de otra compañía, no voy a nombrarla, pero el lenguaje se quedó por 5 años como tal. Entonces, muchas compañías adoptaron como tal responsabilidad social como algo que, como una posición adecuada, pero no es satisfactoria como tal porque no hay definiciones como tal, pero básicamente la respuesta en las compañías es que pueden o están dispuestas a cambiar y hay una construcción social en términos de compañías responsables que cambia de país a país. Una compañía responsable en México se comporta muy diferente de una compañía responsable en muchos otros países. Entonces se ha vuelto una respuesta a las expectativas como tal. Y en últimas, en muy corto plazo, un enfoque que efectivamente nos permitió considerar las licencias de operación como tal. Y efectivamente era gestionado por las compañías, era muy transaccional en lo que hacía, pero tenía desarrollo sostenible en la parte de atrás, no quiere decir todo esto. Y digamos, como miramos acá, por ejemplo, las financieros mineros hablan de monetizar la culpa, tratar de pagar por la licencia social para operar, que podría ser un indicador de un paradigma fallido. Miramos un valor fallido como una iniciativa y hay listas para entender los diferentes conceptos de las palabras valor, de qué es valioso, porque puede ser interés material en el empleo, bienes, y principalmente los valores de una cultura corporativa, de una sociedad corporativa, pero también puede ser la calidad de vida, el panorama, cultura como tal, y los principios a los cuales adherirse, que son principios humanos, y principalmente el lenguaje de las comunidades, y un cambio entre los dos sistemas de valores que ha sido el propósito también del confort del minero. Entonces, hablar sobre compartir esos valores efectivamente tiene que cualificarse por qué valores están compartiendo y bajo qué circunstancias están considerando. Y no hay vínculos a veces en el desarrollo que tenemos acá. Y más reciente hemos visto la aparición de el ISNG, la gobernanza social y ambiental, una gran iniciativa que ha visto un movimiento en el desarrollo, el principio de desarrollo sostenible, pero en el momento está muy generado por riesgos, tiene que ver con el sector de inversión y con la priorización del trabajo que se realiza. Y aún estamos mirando esto y estamos mirando cómo es que esto funciona como tal. Pero, ¿cuál es el interés que tenemos acá en esto? Estamos mirando lo que está sucediendo en los últimos 2 o 3 años en Europa, por ejemplo, en el rol que hay de presionar este concepto de economía circular de una forma, reduciéndola, reusando, reutilizando y reciclando. Y estamos hablando de otros axiomas que permiten un pensamiento claro, que nos permiten reconocer que ustedes no pueden reciclar todo, las cosas se pierden en el proceso de reciclaje y la minería tiene un rol que jugar, digamos que algo que se agrega en la economía circular. Y esto es crítico como tal en términos de seguridad de suministro de materia prima, pero también es muy claro que deben tener objetivos de desarrollo sostenible. Y un grupo de trabajo claro dentro de la Unión Europea ha sido SUMIX, que es el desarrollo sostenible en minería y la industria minera y extractiva en la Unión Europea. Entonces se desarrollaron guías para minar, para hacer parámetros de la Unión Europea. Y algo que era interesante como tal fue que identificamos varias preguntas como elementos de constitución de esto. Y bueno, vemos que tiene 20 años, se piensa que los europeos es algo bastante relevante y bastante pertinente también.
pero vamos a pasar unos cuantos minutos revisando qué es lo que hacen y qué es, porque es como tal un enfoque muy poderoso a la incorporación de desarrollo sostenible dentro del sector minero. Y tiene que ir con hacer preguntas, con una serie de preguntas de varios niveles, con respuestas ideales. Y miramos genéricos y elementos específicos del proyecto, indicadores y métricas. Entonces está configurando las autoevaluaciones o está mirando otras, qué es lo que hacen en el proyecto y cómo evalúan esto. Y esto es lo que creamos para las 7 preguntas al inicio. Y las 7 preguntas tienen que ver con compromiso, economía, tradición y actividades que no son comerciales, económicas o no económicas. Arreglos y institucionales de gobernancia y el proceso de síntesis y de desarrollo continuo. Hay una participación que habla por sí misma en un proceso de interacción, de diálogo interactivo con las partes interesadas y con otros que son relevantes. Y el objetivo como tal es asegurar que todas las comunidades efectivas están participando de una forma que sea aceptable para ellos en la decisión que afectan su futuro. Entonces, un enfoque de múltiple nivel es concentrado en todo y las personas y el entorno hacen preguntas muy directas. ¿A dónde va a llevar el producto de forma directa o indirecta? Si va a llevar a un mantenimiento o mejora respectivamente del bienestar de las personas a largo plazo o de la integridad como tal de sistemas biofísicos dentro del entorno. Y hay otras preguntas también. No me quiero perder aquí por las ramas, pero sí hay consenso en las comunidades, en la salud y en la dirección de diferentes elementos. Los beneficios sociales y culturales y las preguntas sobre unión, adhesión y cierre como tal. ¿Y dónde están las responsabilidades y las garantías que tenemos aquí de estos que van con ellos? Y esencialmente el entorno, en el lado ambiental, ustedes hacen preguntas similares. Y esto se genera con la realidad de qué es lo que está sucediendo en un proyecto en cualquier momento, pero también con la probabilidad del proyecto. La economía como tal es un proyecto de mantenimiento de operación o mejora de la economía en actividades específicas y miramos cómo se mantienen ellas. Ahora bien, los europeos, las actividades no tradicionales de europeas son principalmente orientadas hacia las sociedades en las cuales hay componentes tradicionales entre la población. Y ahora en Europa únicamente tenemos uno en la parte norte, lo que se trabajaba en el resto del país. Y ellos tienen como diferente estabilidad, diferentes patrones, diferentes preguntas o sustitutos de las actividades tradicionales no marcadas. Y otro tiene que ver con el proyecto, con el cuidado y el proyecto cómo opera en términos circulares en su economía. Eso hace parte de este ciclo. Here we go. Oh, what's going on here? Here we go. And then ¿Qué está pasando? Vamos a ver. Y continuamos aquí con acuerdos institucionales y gobernancia. Miramos si los acuerdos institucionales y los sistemas de gobernanza que están en práctica ofrecen la posibilidad de apoyar y contribuir a las capacidades de las compañías, comunidades, residencias, para que puedan abordar el proyecto y las operaciones y las consecuencias de estos y cómo continúan trabajando durante todo el ciclo de vida, incluyendo su cierre. Esa es una vista a largo plazo, es ver todo el panorama. Y esto mira la integración y la evaluación.
Y aquí tenemos una evaluación comprensiva que se ha realizado considerando las necesidades de un producto, las alternativas a nivel de proyecto, incluyendo las notas, los niveles estratégicos y la síntesis de todos estos factores que llevan a un juicio que nos dice que la contribución neta de un elemento a la gente sería positivo o negativo a largo plazo. Y esas cosas funcionan también. Y más que ese tipo de enfoque de simbología que teníamos acá, con el tiempo ha vuelto mucho más familiar mirar las 7 preguntas en términos de este logotipo mandala con la participación en el centro, los 5 elementos principales alrededor de esto, donde hacen las preguntas y les encuentran respuestas entre este proceso de participación con la comunidad, con expertos, con las partes interesadas, preocupadas en esto. Y todo se encierra por este proceso de síntesis e integración y un aprendizaje continuo, que a medida que evoluciona, esto no es una situación estática, sino que requiere una revisión continua. Entonces, al operacionalizar esto, hay necesidad de identificar elementos flexibles, situaciones que sean establecidas y hacer compensaciones, en mirar algunas cosas complicadas de esto. Y aquí ya vemos algunos desafíos muy bien establecidos. Y el primero que tenemos acá es la igualdad de equidad intra e intergeneracional y la posición que tiene de ese estado, que es el entorno. ¿Cuál es la posición que tenemos dentro de esto? ¿Cómo puedo abordar estos elementos? ¿Qué necesidades se toman? ¿Qué alternativas hay? Y en lograr un total, aquí tenemos, por ejemplo, un WHOL, una perspectiva de sistema completo. Y lidiar con incertidumbre. Siempre va a haber incertidumbre porque el futuro como tal es incierto, es desconocido, pero ustedes tienen que tratar de planear y sobrevivir alrededor de esto. Y aquí viene la pregunta de abordar las atribuciones y considerar los impactos acumulativos. Esto es algo que vino aquí a mi mente en Canadá con la decisión que tomamos de una de las cortes provinciales, que efectivamente requiere que los efectos cumulativos se consideren a priori desde el inicio, siempre que estas naciones haya gente indígena acá. Y este no siempre era el caso. Con ciertas industrias que preferían ciertos elementos específicos, las situaciones en las cuales los proyectos se consideraban bajo sus propios méritos, uno a la vez, a medida que fueron apareciendo, sin considerar qué era lo que pasaba en el pasado o los efectos acumulativos de otros proyectos en el futuro. Hemos visto las 7 preguntas aplicadas de diferentes formas acá. Puede hacerse como una perspectiva de si este proyecto puede funcionar, puede ser aplicar un instrumento como tal en el diseño de lo que estamos haciendo. Y en ambos sentidos se vuelve una herramienta de evaluación también. Y puede dar un análisis de brecha sobre las cosas que nos están haciendo falta y la implementación, en formato de implementación sobre cómo hacer las cosas mejor. Y 2 ejemplos como tal del poder que se ha utilizado, que utilizaron de forma temprana. Uno en la izquierda, por ejemplo, que teníamos aquí, con el estudio que se hizo, y por la gente de Colombia del Norte, con la industria, la relación presente con la industria, y cómo pueden ver cómo esto funciona y cómo se maneja en el futuro. Y utilizan para desarrollar efectivamente una serie de políticas para el desarrollo de tierras adicionales en la forma en la que ellos desean interactuar con la industria. ¿Y cómo ha funcionado esto? Ha funcionado relativamente bien. Ha sido manejado bien por la industria
en la forma en la que lo hacen, la forma en la que se maneja. En la parte derecha tenemos un estudio que fue realizado por la mina Colorado en Chile hace unos años. Y de nuevo, este fue un proceso de múltiples partes interesadas, que el taller que se hizo se manejó en varios días, involucró a la compañía, la comunidad, el gobierno, muchas ONGs en Chile que hicieron parte de este proceso, y la medida en la cual llevaron a algunas conversaciones en varias modificaciones en la calidad y la mejora de la duración entre los diferentes actores y algunos cambios significativos y cambios importantes en la forma en la que la compañía opera. Algo significativo para las comunidades involucradas que operan acá y trabajan ambas partes como consecuencia de esto. Y vemos una prueba importante. En el desarrollo económico y las áreas específicas en Canadá. Y localmente tenemos esta en Canadá también. El desarrollo económico para destinos turísticos. Y vemos en la industria, por ejemplo, agricultura y otros. La conclusión de esto es sí, la minería puede hacer una contribución adecuada al desarrollo sostenible, y para hacerla, en una parte bastante grande, yo creo que empieza en hacer las preguntas adecuadas. Las preguntas deben estar bien configuradas en los procesos. Y establecer procesos para satisfacer objetivos que sean cubiertos por todas las partes interesadas. Si logramos acuerdos por todas las partes interesadas, aquí puedo satisfacer las expectativas y las necesidades de todas las partes interesadas. Y aquí habría una alta probabilidad de tener un proyecto exitoso. En otras palabras, y yo creo que eso es importante también, el desarrollo sostenible ha sido parte de la búsqueda de un contrato social en una sociedad global que cambia rápidamente. Y estas pruebas colaterales de responsabilidad social y valor compartido y otros que miran el entorno global y social, da unos focos diferentes, unos eventos diferentes para entrar en aspectos específicos de qué es lo que el contrato social debería ser. Pero en general, yo creo que las expectativas que tenemos serían y podrían ser y deberían ser construidas alrededor del principio de desarrollo sostenible, que de nuevo me toma a la propuesta del uso de las 7 preguntas, del marco de 7 preguntas, cómo fija estas preguntas y que luego lleva a las respuestas que son técnicas, sociales, ambientales, económicas, involucran gobierno e involucran procesos de diálogo, interacción y aprendizaje continuo y aplicación y reaplicación, los cuales crean un entorno más amplio que lleva a una contribución más positiva al desarrollo sostenible, a un futuro sostenible y a la sociedad. Y esa es mi historia. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Ian. ¿Alguien tiene alguna pregunta ahora, antes de darle paso a las reflexiones de Ana Rosa? ¿O las hacemos al final? Y vayan preparando sus preguntas. Adelante, Ana Rosa. Muy bien, Carolina, gracias. Sí, pueden escribir en el chat o después también hacer las preguntas. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, ACM, por habernos invitado y por empezar este trabajo conjunto donde mutuamente vamos a aprender nosotros de Colombia y ustedes de Perú, porque hay mucho para aprender en una industria global donde Ian
se ha ido moviendo en varios países y encontramos que hay muchos factores comunes. Esta evolución que él nos ha planteado de 20 años, un poquito más, es increíble cómo ha ido evolucionando y cambiando y planteando cada vez más desafíos a la industria minera. Yo creo que si algo ha cambiado en la industria minera es este tema del engagement con las comunidades, engagement con los actores del territorio en el cual se desempeñan las empresas mineras. Entonces, creo yo que hay mucho por hacer en estos años que se nos vienen y van a ser más desafiantes de los que ya han sido en el pasado. Creo que Ian nos ha planteado temas muy, muy interesantes. Este documento de las 7 preguntas para la contribución al desarrollo sostenible o la sostenibilidad, como nos ha contado que ha ido evolucionando hasta la forma como hemos denominado este tema, es bien importante tomarlo en cuenta. Es una herramienta que está allí ya por varios años, incluso Antamina tradujo esta herramienta hacia el español y está esa versión, pero en los últimos años se ha ido aplicando a los ejemplos que Ian nos ha ido mencionando, como este de Chile, por ejemplo, donde BHP a una de sus minas ha aplicado este tema de las 7 preguntas. Actualmente tenemos una tesis de grado que está haciendo las 7 preguntas comparando las minas grandes en Perú. Está haciendo análisis cualitativo, lo cual es bastante laborioso, pero está trabajando también con las 7 preguntas. Creo que aquí, como Ian nos ha mencionado, uno de los grandes problemas que tenemos era poner un marco que nos permita tratar de entender tanta complejidad que rodea el tema del desarrollo sostenible. Hay demasiados temas en juego en la relación entre la empresa, la comunidad, los gobiernos, las ONGs y todos los otros actores que existen en una industria global, los defensores de los derechos, los defensores del ambiente, la gente que es extremadamente purista en la búsqueda y la defensa del ambiente. Es decir, es un tema muy complejo y sin qué decir los actores que actúan al margen de la ley, que en todo territorio minero sabemos que existe, porque hay algún nivel de confort en el que están en este momento y que a raíz de la modernización y la llegada de grandes empresas les mueven el piso y se van a oponer, ¿no? Entonces, creo que el tema está planteando para los gerentes mineros una necesidad enorme de actualizar, preparar, y quizá las cosas que sabíamos antes ya no necesariamente nos van a servir a futuro, pero estas bases que se han planteado a lo largo de estos 20 años han resultado muy sólidas en cuanto a los conceptos básicos que necesitamos para enfrentar este gran desafío que estamos hablando de lograr que las comunidades acepten a la minería en general y sientan que la minería realmente entiende qué es lo que está pasando y está dispuesta a escuchar y a participar. Porque creo que muchos mineros se han acostumbrado a tomar decisiones rápido, no escuchan, creen que dan y simplemente se sorprenden cuando encuentran que a pesar de todo lo que dan, no están encontrando acogida a sus generosas donaciones o entregas, ¿no? Pero creo que hoy día ya la expectativa de la sociedad ha crecido por todos los lados, de los temas ambientales, de los temas sociales, de los temas sociopolíticos, porque el tema político también entra a tallar en este tema. El antiminerismo da muchos votos. Entonces, cuando se tiene que votar, es muy fácil enarbolar la bandera antiminera para ganar votos, ¿no? Y luego, como ahora que el nuevo gobierno en el Perú ha empezado,
está tratando de ver cómo salva algunas minas, pero ya prometió que cerraba tal o cual mina. Entonces, y eso afecta el flujo esperado de recursos que el país iba a recibir en los próximos años con el portafolio de minas en curso, ¿no? Entonces, lo que vemos es que se ha trazado una ruta, se ha planteado herramientas y discusiones que no paran y que van a seguir analizándose seguramente, pero creo que de todo esto, en el resumen, con el énfasis que le ha dado Ian, podemos caer en la cuenta que las 7 preguntas es la herramienta que debemos tomar en cuenta para hacer nuestro análisis, ya sea de una empresa o de un sector, para poder comparar cómo están nuestras respuestas a estas preguntas. Y en particular, a mí me parece que un tema muy crítico hoy día es la parte de la institucionalidad y la gobernanza, porque ahí es donde están las mayores debilidades, al menos en nuestro país tan centralizado, donde la pobreza se ha afincado en bolsones geográficos de territorios que de repente no representan el promedio que la estadística nos ha hecho ver que estábamos mejorando, porque esos bolsones de pobreza no han mejorado nada. Entonces, cuando hace poco estuvimos haciendo un trabajo de diálogo multiactor en Cajamarca y en Moquegua, estuvimos haciendo entrevistas en Gerents para escuchar la voz de la gente y escuchamos narrativas terriblemente desanimadoras para los mineros, porque a pesar de todo el esfuerzo que han hecho, hay una consistente respuesta: a mí no me ha favorecido nada. Yo estoy igual o peor que como estaba antes. Entonces, la gente que vive alrededor de las unidades mineras, si ese es su sentir, porque ha habido beneficio, pero no para ellos, o sea, para los que inmediatamente están circundando la mina, y creo que eso nos mueve a pensar que efectivamente tenemos que trabajar muy duro para ver cómo restablecemos las relaciones con la gente que ha comprado esa narrativa de la mina como un villano, ellos como una víctima, y acá el héroe puede ser un político. O sea, ya se ha hecho toda una historia del antiguo oeste para tratar de explicar qué es lo que está pasando, ellos pobrecitos, y ahí los ricos abusivos que tienen las minas y no nos reparten ni las migajas, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de problemas se encuentran en unas narrativas muy complejas, pero tenemos la esperanza de que ahora con la transformación digital el mundo está más conectado, todo el mundo tiene teléfonos celulares que pueden conectarse unos a otros, y esa conectividad está haciendo que ya sea bien difícil guardar cualquier secreto, cualquier buena o mala acción que hagamos, que hagan las minas o que hagan las personas, y creo que ese advenimiento de la tecnología va a ayudar a la transparencia. Espero que así sea. Con la pandemia se ha acelerado en 1 año y medio lo que no habíamos avanzado en seguramente 20 años, y nos hemos dado cuenta de las carencias tan fuertes en las zonas pobres alrededor de las minas, y creo que el desarrollo sostenible tenemos que empezarlo por ahí. Tenemos que empezar a escucharnos mutuamente, y por eso confiamos y en Gerents estamos trabajando por el diálogo multiactor, donde los actores realmente tengan actitud de diálogo, que escuchen, que no solo sean escuchados, y que tratemos de ver si en este diálogo constructivo, equitativo, donde tratemos de incorporar a todas las fuerzas de la sociedad, podemos encontrar y conjugar algún elemento común. Porque estamos encontrando que hay mucha fragmentación social, como seguramente en muchos lugares también en Colombia, especialmente en los lados más alejados, donde cuando hacemos el mapa de stakeholders es fragmentado, no hay interrelaciones entre los actores, porque la misma geografía ha hecho que cada uno viva aislado. Entonces creo que tenemos oportunidades muy, muy interesantes, incluso los patrones ahora con los celulares, los patrones de inteligencia artificial, que otro amigo común con Ian, el profesor Robert Boutillier,
está trabajando mucho sobre el tema de los patrones que la tecnología de información y la inteligencia artificial está permitiendo ver en Instagram y en Twitter, ¿no? Entonces está sacando patrones de comportamiento y de pensamiento con las palabras clave en estos medios que hoy día también en la zona rural están muy difundidos. Creo que son algunas reflexiones, creo que podemos pasar a las preguntas para no perder esta oportunidad que tenemos ahí aquí con toda la experiencia acumulada y los conocimientos, para que si alguno de ustedes quiere hacernos algunas preguntas, siéntase libre de hacer las preguntas, no sé si por el chat o levantando la mano. Carolina, ¿tú ves ahí si alguien levanta la mano? Hola, me hicieron una pregunta por el chat de mi celular y es preguntarles si pudieran resumir en 3 retos principales para obtener una licencia social con las comunidades. ¿Cuáles serían como los 3 grandes ítems que deberíamos considerar? Ian, las palabras mágicas de la licencia social. Can you hear us? Estás en mute. Okay, yeah, the classic. Bien, bien. El clásico problema de Zoom que no funciona. De los 3 desafíos principales. Bueno, vamos a ver qué es la licencia social. La frase licencia social para operar es una metáfora. ¿Bien? ¿Y para qué? Veamos qué es una metáfora y qué tenemos acá y qué podemos hablar, cuáles son los desafíos. Principalmente se utiliza como una metáfora para aceptación social. Las personas que aceptan el proyecto como tal. Y eso digamos que sería el uso principal. Pero también se usa como la aceptación de la industria. Entonces hay una escala diferente. Entonces uno de los problemas que tenemos es entender qué es lo que la gente le objeta al proyecto, si le objetan eso a la industria como tal. La segunda cosa como tal es que tiene que ver con una relación. ¿Bien? Y los indicadores clave de una licencia social son los indicadores de la calidad de la relación entre un proyecto y las partes interesadas. Entonces los desafíos son cimentar, crear esa relación. Y hay una relación aquí. La licencia social también es un proceso y un producto, es un resultado. El proceso es una relación, una creación de relaciones y el mantenimiento de relación. Y la calidad de esa relación es importante también. Y de hecho todo eso tiene que ver con poder. ¿Bien? Porque en últimas está haciendo la pregunta, ¿quién tiene el poder para detener el proyecto, para retrasar el proyecto? ¿Quién no es únicamente completamente infeliz con este proyecto, que quieren hacer algo al respecto y tienen la capacidad de movilizar y hacer algo al respecto? Entonces, otra pregunta grande que tenemos aquí es, ¿cuál es la estructura de poder que tenemos en la red de partes interesadas? ¿Quién tiene la capacidad de movilizar? Entonces tenemos esta pregunta de poder, urgencia y la capacidad de moverse. ¿Dónde en esa tríada estamos en el diagrama? Ya tenemos un cruce, un cambio y podemos identificar esas partes interesadas que van a ser un problema. Eso es suficiente, creo yo.
podrías hablar horas sobre social license. Yes. Hace años que estás Unfortunately, escribiendo no sé cuántos artículos de social license, y creo que también ese término a veces es confundido o trivializado, como que lo podemos obtener como algo similar a un papel, ¿no? Cuando, y quizá podían leer el libro de Ian con Robert Boutillier, que allí en ese libro se presenta el ejemplo de San Cristóbal, esta mina de Bolivia, donde la licencia social tenía la forma de una sierra de serrucho, o sea, subía, bajaba a lo largo de los años, ¿no? Desde que empezó la exploración hasta que empezaron a operar, y seguramente en el ciclo de vida de la mina seguirá subiendo y bajando, porque permanentemente, o sea, la licencia social no es algo estable y duradero, sino es algo que lo tienes que seguir construyendo. Por eso el stakeholder engagement, ese trabajo continuo, cotidiano de trabajar, y ahora con los multiactores, porque aquí ya no está la mina sola, está con los gobiernos local, nacional, está con las ONGs especializadas en algunos temas, y ese esfuerzo multiactor, en el Perú ahora está muy de moda las obras por impuestos y trabajos conjuntos que apalancan desarrollo, porque es la única forma que empecemos a hablar de obras de impacto, ¿no? Entonces, creo que el tema de licencia social ha ido ganando su espacio porque había mucho rechazo, pero ahora va evolucionando hacia nuevos términos, nuevos entendimientos, y quizá detrás de todo esto está rehacer el contrato social, como nos decía Ian, ¿no? Yes. Llegaremos a eso. Yeah, ¿Otras preguntas? Sí. Muchas gracias. ¿Alguien más o los tenemos a todos bloqueados y nadie puede hablar? Saludos. Dale, Gregorio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Más que una pregunta, quisiera compartir una reflexión sobre la experiencia que tenemos aquí en Nicaragua. Indudablemente, la academia ha aportado mucho a este tema de las relaciones entre las empresas, entre los inversionistas de la actividad minera y las comunidades. Incluso, pues, en geólogos, mineros, metalurgistas han tenido de alguna forma experiencias en estos procesos históricos del aprovechamiento mineral, y han dejado, pues, y han escrito, han dejado buena información, han compartido muy buena información. Pero a veces creo yo, pues, que la sociedad evoluciona, pero los intereses como que siguen estancados. Yo hablo porque aquí en la mina donde yo soy, donde trabajamos más de 1,500 personas en la minería industrial y unas 8,000 en la minería artesanal, hemos dado grandes pasos en estos últimos años, y nuestra experiencia es poco conocida, pues. Incluso a nivel nacional, los otros dueños de las empresas, los otros inversionistas de empresas mineras, no se preocupan por conocer la experiencia que hemos nosotros acumulado en este tema tan delicado que es la relación entre dos entidades, una entidad que históricamente marginal, que no toma decisiones, que es parte de un proceso que solo ha sido vista como, pudiéramos decir, pues, como una oportunidad para extraer un recurso y engañarte con algo, como el típico ejemplo de los espejitos y las cuentas de cristal. ¿Ves? Entonces, a mí me preocupa ese tema porque he estado en varios foros, en algunas actividades donde se reúnen gente que está alrededor de la Cámara, por ejemplo, de la minería aquí en Nicaragua, y los he invitado, pues, y les he dicho, pues, por supuesto, estamos abiertos, lleven a la comunidad, lleven a los líderes para que conozcan cómo trabajamos nosotros. Hemos pagado alto hemos pagado alto el precio por aprendizaje, por convivencia que tenemos hoy.
que no deja de ser delicada, pero ha generado una confianza tal que somos capaces de interrelacionarnos. Nosotros nos mantenemos permanentemente en contacto con la gente. Imagínense ustedes, ilustro esta experiencia pues con algo tan banal y sencillo. De aquí han salido en estos 140 años toneladas de oro para el exterior. Y nunca tuvimos un parque, algo sencillo como un centro de diversión sana para la familia. Y cuando lo tuvimos al día siguiente, el día mismo de la inauguración, lo destruimos. Los adultos querían montarse en el columpio, una señora quedó trabada en un tobogán. Entonces, eso no lo sabemos aprovechar. ¿Ves? Entonces, como dije al inicio, pues la academia aporta mucho, pero el intercambio de experiencia pudiera ser que las sociedades den grandes pasos, no solamente aquí en Nicaragua, sino en los países de Sudamérica, en el África misma. ¿Por qué? Porque las instituciones del Estado, cuando están ajenas a estas relaciones que quieren establecer las empresas con la comunidad, la gente desconfía. Y cuando el Estado está inserto o acompañando este proceso, la gente sigue desconfiando, porque las caras que ven allí no las representan, no son conocidas. Son gente que fueron criadas en las ciudades, son gente que estudiaron en buenas universidades, y cuando se dan cuenta que hay oro en una comunidad que está a cientos de kilómetros de las ciudades, aparecen ahí como pintados como angelitos. Entonces la gente desconfía. La gente desconfía. Entonces lo que yo quiero decirle pues es que la relación debe establecerse con transparencia, con sinceridad, y también dándole una oportunidad a la comunidad, al potencial humano que hay en la comunidad, para que sea parte de ese proceso de buenas relaciones. Ellos mismos lo forjen, porque la gente necesita confianza, y ganarse la confianza es complejo, es complicado. Pero si uno le da un rol a un líder de la comunidad que ves que es sano, que se estudia bien y puede generar el puente que uno desea para cambiar la historia de esa comunidad. Entonces no se trata de repartir migajas, sino de compartir, pues, que la gente se sienta que tiene un buen vecino en la empresa, en el inversionista, que va a trabajar 10 años, depende del potencial minero que hay ahí, y después se va a ir. Pero la huella que va a dejar en esa comunidad debe ser imperecedera positivamente, pues, que queden beneficios para la comunidad, que queden desarrollo, que sea que hagan cambiar el ambiente. Pero cuando el Estado o algunas otras instituciones también que viven de este embrujo, ¿no? de generar desconfianza, como hay unos ONG antimineros que consiguen recursos, no sé cómo, para oponerse a que desarrollen alguna actividad. Aquí hay un lugar que se llama Rancho Grande, que cerraron la mina porque la iglesia se metió allí. Los políticos se metieron y se opusieron ahí. Hay otro municipio que igual pasó, y vinieron aquí a mi pueblo invitados por una universidad regional, y el vicealcalde que andaba ahí con todos los concejales comenzaron a despotricar contra la minería. Entonces, al final, pues, yo estoy ahí como invitado, y ¿qué pasó? ¿Por qué el ingeniero no dice nada? No, pues, yo soy aquí, soy hospitalario, ustedes son nuestros visitantes, y no quiero hacer un desaire, pues, llevándole la contraria, y no tiene sentido cuando ustedes, pues, ya van a entregar el relevo al siguiente alcalde, pues. Entonces se sintieron incómodos y explíqueme. Y les comencé a hablar de la minería que estamos construyendo hoy aquí, y de la relación social y de la inversión social. Y se quedaron con, no puede ser, pues los invito, ¿nos van a dejar entrar a la mina? Vamos. En ese momento teníamos funcionando aquí la escuela de minería, teníamos una escuela de electromecánica, teníamos como a 80 jóvenes de la comunidad estudiando aquí en unos salones que habilitamos para eso, que creamos las condiciones. Pues amén de todos los proyectos de inversión social que hacemos en la comunidad, bibliotecas, en calles adoquinadas, en sistemas de becas para estudiantes,
temas de salud, deporte, seguridad ciudadana, etcétera, atomizados en varias cosas importantes, pues. Al final estos señores dijeron, si a nosotros nos hubieran contado esta historia de ustedes, nosotros hubiéramos aceptado que llegue la mina a trabajar y a aprovechar los recursos, pero nos enseñaron la parte más triste, lo llevaron a un hueco de Ciuna, un municipio que está de aquí a 100 kilómetros, y le enseñaron un tajo abandonado ahí, lo llevaron donde un anciano que tiene silicosis todavía, y aquello los asustó y votaron que no. ¿Me entienden? Entonces, creo yo que nosotros debemos de llevar esta relación a otro nivel, pues involucrarnos más en la comunidad para convencer a la gente con nuestra palabra, involucrando a la gente también en el proyecto de la mina, que conozcan por dentro la minería, que vean el corazón de los ingenieros, porque aquí hay un montón de ingenieros que vienen del extranjero, y cuando yo converso con ellos, veo el lado humano de ellos. Es increíble, pues, porque uno ve a un ingeniero que habla técnicamente muy bien de procesos metalúrgicos, de sistemas geológicos, etcétera. Pero cuando hablamos de su familia, de lo lejano que está, por ejemplo, la esposa, la familia de Miguel Vallejo, que es el metalurgista del plantel de beneficios, veo su lado humano y está tan preocupado por la vida. En aras del tiempo de todos. For the sake of time of everybody, can you please close your idea? Bien, mi aporte pues sería de que me gustó la narrativa de esta tarde, pero también me gustaría pues de que exploremos más allá de esos conceptos que definitivamente son buenos conocerlos, pero debemos de escudriñar el potencial que hay en las mismas comunidades para hacerlos realmente no unos vecinos, sino unos socios para un proyecto exitoso donde el inversionista gane y la comunidad también se sienta que ha ganado. Gracias. Muchas gracias, Gregorio, por tu intervención. Bueno, pues yo creería que si no hay más preguntas, en aras del tiempo vamos cerrando porque ya con todo lo que pasó ya vamos para 2 horas. Creo que no hay más preguntas. Entonces, pues, Ian, Ana Rosa, Enrique Priales, muchísimas gracias por este aporte, por esta unión. Definitivamente sí, la academia es un aliado absolutamente importante de nuestro sector minero. Le doy la palabra a Juan Camilo, que va a cerrar. Mil gracias. 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 No, Caro, yo no tengo nada más para decir. Me sumo a los agradecimientos a Enrique. Thanks, Ian, for joining us, y los agradecimientos a Ana Rosa. Así que Gracias, Ian, y a todos por participar. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Adiós, muchas Bye, Ian. Hasta luego. Bye. Gracias. Hasta luego. Gusto verte. Igualmente. Hasta la próxima. Ya hablamos. Chao.